para ello pues bueno, vamos a tener a una experta en el tema, que es la doctora Naira Rodríguez Eugenio. Gracias, Naira, por venir hoy. Y nada, yo voy a dejar a Marilyn que termine de hacer la presentación. Yo simplemente pues bueno, les quiero agradecer su presencia, tanto los que están aquí como los que nos están siguiendo a través del streaming en internet, y recordarles a los que han venido presencialmente la necesidad de ser estrictos con todas las medidas de seguridad, de mantener la mascarilla durante toda la duración del evento y ocupar únicamente el asiento que tienen asignado, ¿vale? El que aparece en la reserva que han hecho, que bueno, ya saben que parece que nos hemos olvidado de que hay una pandemia ahí fuera, pero no, que sigue, el virus sigue circulando y hemos subido el nivel de alerta, así que tenemos que extremar las precauciones y bueno, me alegro de ver que por lo menos la gente que viene aquí pues que es responsable en ese sentido, ¿no? Bueno, nada más, yo les voy a dejar para que Marilyn presente a Naira, que creo que muchos ya la conocen porque es habitual de este tipo de eventos, y nada, pues les dejo con Marilyn. Presente por aquí porque si no nos va a salir en la tele. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva conferencia del ciclo anual de Astronomía para Todos, organizado por el GOAC, en colaboración con el Museo de la Ciencia y el Cosmos, a quien agradecemos, como siempre, la predisposición para la realización de estas charlas. Enviamos un saludo a quienes nos están viendo en streaming a través del canal de YouTube, y un saludo para Juan Carlos, el presidente, y nuestro amigo Carlos Sánchez, que se quedaron con las ganas de venir y no han podido asistir. La vida secreta de las estrellas. Qué título tan bonito para esta conferencia. Me gustaría comenzar con una frase célebre que quienes hayan leído El Principito recordarán con una sonrisa. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. ¿Quiénes no se han deleitado alguna vez mirando hacia arriba, contemplando el maravilloso espectáculo que nos ofrece el universo? Cuando miramos al cielo, todas las estrellas nos parecen blancas. Sin embargo, los aficionados a la astronomía y a la astrofotografía, como somos los miembros y amigos del GOAC, sabemos que las estrellas tienen sus colores, y esos colores, entre otras cosas, nos denotan la edad de las mismas. Cuando una estrella es muy joven, su temperatura es muy elevada y su color es entre azul y morado. A medida que evoluciona, va transformándose en amarilla o anaranjada, para acabar su vida con un color rojizo. Finalmente, algunas estrellas se transforman en enanas blancas. Pero para contarnos todo esto y mucho más, contamos hoy con Naira Rodríguez Eugenio, astrofísica, divulgadora científica y coordinadora de proyectos educativos del Instituto de Astrofísica de Canarias. Su campo de especialidad son las galaxias, divulgación de la astronomía y telescopios robóticos. Estudió física en la Universidad de La Laguna, realizó el máster en astrofísica, hizo su tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias y en la Universidad de La Laguna, estudiando galaxias lejanas y cómo han cambiado las propiedades de las galaxias con la edad del universo. Desde 2011 trabaja en la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del IAC como divulgadora y coordinadora del proyecto educativo con telescopios robóticos PITER, permitiendo al alumnado español hacer sus propias investigaciones del universo usando telescopios profesionales. También coordina la iniciativa Habla con ellas, Mujeres en Astronomía, y es directora y ponente del curso internacional de formación de profesorado Astronomy Adventure in the Canary Islands. Para finalizar esta presentación, me gustaría citar unas palabras de la propia Naira. Hay que luchar contra dos ideas, que la ciencia es difícil y que los científicos son solo hombres un poco locos con bata blanca. Y para demostrarnos que ninguna de estas afirmaciones es cierta, les dejo ya con Naira Rodríguez Eugenio, La vida secreta de las estrellas. Nosotros con nuestros ojos solo podemos ver un porcentaje muy pequeñito de todas las estrellas que existen en nuestra galaxia. Las estrellas son componentes básicos de las galaxias, así como el polvo, así como los planetas que las orbitan, el polvo y el gas cósmico, y otros componentes como puede ser la materia oscura. Bien, pues para poder ver todas esas estrellas que no podemos ver con nuestros ojos y estudiarlas en detalle, necesitamos las herramientas de los astrónomos, de las astrónomas, que son los telescopios, como este que vemos aquí, que es el Gran Telescopio Canarias,
es el telescopio mayor del mundo en estos momentos, con sus 10,4 metros de diámetro de superficie colectora. Es el mayor telescopio óptico del mundo en la actualidad. Bien, pues, ¿cómo son esas estrellas que estudiamos con estos telescopios? Pues vamos a empezar viendo algunas de sus propiedades. Primera pregunta, ¿son todas las estrellas iguales? Pues ya la compañera nos comentó que no. ¿Qué sucede? Que si damos solo un vistazo rápido, como el que podríamos hacer mirando muy rápidamente al cielo de noche, nos podría parecer que, al igual que en este grupo, todas son iguales. Pero si observamos más detenidamente, si nos paramos a ver si hay diferencias entre unas y otras, encontraremos muchas diferencias. En el caso de los cuerpos celestes, de las estrellas, si miramos con detenimiento, nuestros ojos ya nos van a dar información de que son o que tienen bastantes diferencias. Por ejemplo, en el brillo, vemos estrellas que son más brillantes que otras. Y también, si nos fijamos detenidamente, podremos ver diferencias en el color. Podemos ver que hay estrellas más anaranjadas o rojizas, estrellas más azules, e incluso podemos percibir estrellas que cambian de color al parpadear. A veces las vemos azules y a veces rojas. Bien, pues las observaciones con los telescopios y los métodos y las técnicas que utilizamos en astrofísica nos han hecho descubrir que las estrellas existen. Bueno, aquí, que no lo he comentado, aquí tenemos la nebulosa de Orión, que a lo mejor no la reconocen porque está torcida respecto a como la vemos aquí en Canarias. Y como ven, a simple vista, aunque esto está obtenido con una cámara que puede integrar un poquito más de tiempo que lo que hace nuestro ojo, pero ya vemos los diferentes colores de las estrellas, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí debajo una estrella mucho más roja, más anaranjada, y arriba otra estrella más brillante y azulada. Bien, pues como les decía, con los telescopios, con los instrumentos que utilizamos con los telescopios y las técnicas que utilizamos en astrofísica y los diferentes métodos que usamos para analizar las imágenes, hemos descubierto que existe un rango amplísimo de tamaños y de colores. El Sol, vamos a verla por aquí, en realidad es una estrella del montón, es una estrella que llamamos enana, y hay estrellas, aún siendo una estrella enana al Sol, hay estrellas más pequeñitas que el Sol, como son las enanas rojas, y estrellas mucho más grandes que el Sol, que son algunas de las que tenemos aquí, las gigantes y las supergigantes, rojas y azules. Podemos hacernos una idea de la diferencia de tamaños que existe en la variedad del mundo de las estrellas. Pues esta imagen ya es bastante buena, ¿no? Ven que el puntito amarillo ese que vemos ahí, eso es el Sol. Y si lo comparamos, por ejemplo, con una gigante azul, supergigante azul, o con las gigantes y supergigantes rojas, vemos que la variedad de tamaños es bastante importante. Hay también algunos vídeos, algunas representaciones artísticas, como esta que les pongo aquí, que nos permiten también hacernos una idea de las escalas de tamaños, ¿no? Esta representación, por ejemplo, hay un vídeo muy conocido que además creo que fue Astronomy Picture of the Day de la NASA y que tiene millones de visitas, pero yo me quedé, para presentarles, me quedé con esta representación artística donde vemos a escala los tamaños, por supuesto no las distancias, de los planetas del sistema solar y algunas de las estrellas más brillantes de nuestra galaxia, vistas desde la Tierra, ¿no? Bien, aquí tenemos, en la imagen 3, tenemos el que está en el medio es el Sol. A su izquierda tenemos una enana roja y a la izquierda de la enana roja tenemos a Júpiter. A la derecha tenemos a Sirio, que es la estrella más brillante del cielo vista desde la Tierra. Bien, pues cuando pasamos a la imagen 4, ese puntito blanco chiquitito es Sirio. Hemos hecho un cambio de escala, ¿vale? Así que imagínense, el Sol prácticamente no se vería en esa escala, ¿no? Pues ese punto chiquitito es Sirio. Después tenemos a Pollux y la estrella más grande de la imagen 4 es Aldebarán. Bien, que es una gigante roja. Ahora veremos de dónde vienen esos nombres, además de los tamaños y los colores, que ya de por sí pues, podemos verlo fácilmente.
Bien, si pasamos al 5, la estrella pequeñita es ahora Aldebarán. La siguiente es Rigel, que es una supergigante azul, si no recuerdo mal. No, es una supergigante azul. Y la de al lado es Antares. Y la siguiente es Betelgeuse, donde ambas son supergigantes rojas. Betelgeuse es la estrella más brillante de la constelación de Orión. Bien, después la segunda estrella más brillante, porque la primera es Rigel, aunque es más pequeñita, como vemos por ahí, pero es más brillante que Betelgeuse, ¿vale? Bien, pasamos a la última escala y aquí tendríamos la más a la izquierda es Betelgeuse y ya después tenemos algunas de las que se ha estimado que son las estrellas más grandes o las estrellas más grandes conocidas, ¿no? Actualmente, la estrella más grande que hemos podido estimar su tamaño tiene aproximadamente más de 2000 veces la masa del Sol. ¿Por qué digo estimar su tamaño? Pues porque no podemos medir de forma directa el tamaño para la mayor parte de las estrellas, solo para el Sol y alguna más. Lo tenemos que estimar a través de métodos indirectos, es decir, midiendo el brillo de las estrellas, midiendo de alguna manera su masa y conociendo su distancia podemos determinar otros parámetros de forma indirecta, como por ejemplo son el radio de la estrella, ¿no? El tamaño de la estrella. Bien. Bien, pues aparte de los tamaños, dijimos que había una gran variedad de colores. Pues el color de la estrella está relacionado con su temperatura en la superficie, ¿no? Lo que llamaríamos la temperatura efectiva de la estrella, la temperatura que más o menos tiene en su superficie. Bien, pues si le preguntamos a un niño o a una niña, ¿qué estrellas creen que son más calientes? ¿Las rojas o las azules? ¿Qué creen que nos contestarían? Por aquí tenemos algunos. A ver, ¿alguien quiere decir qué estrellas son más calientes, las rojas o las azules? Vale. Por intuición, sobre todo si son niños y niñas pequeños que todavía no saben mucho de astronomía, seguramente, yo lo he vivido, muchos nos van a decir las más calientes son las rojas. ¿Por qué? Porque en el mundo que nos rodea, las cosas más calientes, el fuego, la placa vitrocerámica, pues lo más caliente es rojo, mientras que, por ejemplo, el hielo, el mar, es blanco azulado, ¿no? ¿Qué sucede con las estrellas? Las temperaturas en las estrellas son tan altas, y solo estoy hablando de la superficie, que las estrellas más rojas son las más frías y las estrellas más blanco-azuladas son las más calientes. Para entenderlo, podemos hacer un símil, por ejemplo, con un hierro que estamos calentando en una fundición. Cuando empieza a calentarse el palo de hierro, se pone rojo, naranja, después pasa a naranja rojo, pero si se calienta muchísimo más, pasa a blanco y después emite unos destellos azules, ¿no? Pues algo parecido es lo que tenemos con la superficie, con la temperatura en las superficies de las estrellas. Bien, aquí tenemos, como ven allí, esa tablita lo que representa es lo que llamamos el tipo espectral de las estrellas. Es una forma de clasificar las estrellas que se usa bastante en astrofísica, donde además a cada tipo se le ha asignado una letra, ¿no? La típica, esto es muy típico en astrofísica, los tipos O, B, A, F, G, K, M y después tipos más rojos hacia abajo, ¿no? Bien, pues en esta tabla vemos cómo se relaciona el color de las estrellas, tenemos ahí el color en cada una de las letras de su tipo, y la temperatura. Tenemos que las estrellas más frías, que son las de tipo M, tienen una temperatura de unos 2000, 3000 grados Kelvin. Y las estrellas más calientes, pues incluso pueden llegar, aquí tenemos que las de tipo O pone hasta 50.000, pero incluso pueden llegar hasta unos
50.000 o más grados Kelvin, ¿no? Bien, estas son las temperaturas en la superficie de la estrella. En el interior se alcanzan temperaturas de millones de grados, ¿no? Aproximadamente en una estrella como el Sol puede tener unos 16, a ver si no me equivoco, entre 16 y 18 millones de grados. Bien. Vale, pues las estrellas, además de ese rango de colores y de temperaturas, tienen también un rango grande de masas, desde aproximadamente un 10% de la masa del Sol hasta más de 300 veces la masa de nuestra estrella. Y presentan aún un rango mucho más grande de lo que llamamos luminosidades, es decir, brillos intrínsecos. Eso es la cantidad de luz que la estrella emite por unidad de tiempo, por segundo, ¿no? Después también hablamos, cuando hablamos de luminosidad, es eso, la cantidad de luz que la estrella emite por unidad de tiempo. Pero ¿qué es lo que nosotros medimos? Lo que nosotros medimos es lo que llamamos brillo aparente, ¿no? Que sería de toda esa luz que la estrella emite, la que nos llega a nosotros, los observadores en Tierra. Y ese brillo, esa cantidad de luz, va disminuyendo con la distancia al objeto. Por tanto, estrellas que pueden ser muy brillantes y de forma intrínseca, es decir, emiten mucha cantidad de luz por segundo, a lo mejor, si están muy lejos de nosotros, no las vemos tan brillantes como otras que tenemos más cerca. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo, la luminosidad se refiere al brillo intrínseco, la cantidad de luz que la estrella emite, ¿no? Al espacio. Bien, pues como vemos aquí, el rango es muchísimo más amplio que en el de masas o en el de tamaños, ¿no? Desde estrellas que son unas 20 veces menos brillantes que el Sol, hasta las que emiten más de 1 millón de veces la radiación solar. Bien, pues la masa y la luminosidad también están relacionadas. Es lo que en astrofísica se conoce la relación masa-luminosidad. ¿Cómo es esta relación? Pues las estrellas, como vemos aquí, las estrellas más masivas son también más luminosas y las menos masivas suelen ser menos luminosas. Después veremos por qué, a qué se debe esta relación entre la masa de la estrella y la cantidad de luz que emite. Bien, y ahora una pregunta. Hemos visto relaciones entre el tamaño de la estrella y su color y entre el tamaño de la estrella y su temperatura y entre la masa y la cantidad de luz que emite. ¿Existirá también una relación entre el color y el brillo y su luminosidad? Pues vamos a verlo en este vídeo. A ver, tengo que pinchar aquí. Vale, ahora sí. Pues en este vídeo lo que partimos es de una imagen real, de un cúmulo globular de estrellas, después veremos lo que es. Y lo que vamos a hacer es ordenar esas estrellas. Bueno, nos centramos en la parte central del cúmulo y vamos a ordenar esas estrellas primero según su color. Vamos a poner las estrellas, bueno, primero nos quedamos con esa fracción de las estrellas del cúmulo, que estamos seguros que pertenecen al cúmulo porque están en su centro, y lo que estamos haciendo es ordenarlas según color. Estamos poniendo todas las estrellas azules a un lado, las blancas en medio, después las amarillas y las rojas al otro lado. Y ahora las estamos ordenando por luminosidad. Las estrellas más brillantes arriba y las menos brillantes abajo. ¿Qué es lo que obtenemos? Pues obtenemos un diagrama precioso. Esto, cuando se obtuvo por primera vez, pues fue un descubrimiento inmenso y un gran avance para la astrofísica, ¿no? Porque aunque primero se pensó que este diagrama era un diagrama evolutivo, sí que lo es en algunas zonas, pero es un diagrama que sobre todo nos dice cómo es el comportamiento, cómo es la vida de las estrellas, que incluso teniendo masas muy diferentes, o teniendo colores muy diferentes, pueden estar en fases parecidas de su vida, ¿no? De su evolución. Bien, aquí lo vamos a ver de nuevo.
Este diagrama en el que tenemos la luminosidad en el eje Y y el color o la temperatura en la superficie de la estrella en el eje X es lo que se conoce como el diagrama HR o diagrama Hertzsprung-Russell por los investigadores Egnard Hertzsprung y Henry Russell, que lo crearon o lo llegaron a él por primera vez en 1910. Bien, pues como decía, un diagrama muy importante porque vemos que las estrellas no están en cualquier lugar de todo ese posible rango de luminosidades y de colores, ¿no? Sino que se concentran en unas zonas muy determinadas. Lo que ya tenemos una secuencia muy larga, que es lo que llamamos la secuencia principal, después veremos de qué se trata. Tenemos arriba una parte de gigantes y supergigantes y después separada bastante de la secuencia principal, tenemos la secuencia o la zona de las enanas blancas. Bien, otra idea que reinó durante muchísimo tiempo es que las estrellas eran eternas e inmutables. Pues bien, exceptuando algunos casos que todavía no podemos explicar, como este que tenemos aquí, las estrellas, al igual que los humanos, nacen, evolucionan, tienen sus vidas o cambian a lo largo de sus vidas y finalmente mueren o terminan sus días, ¿no? Bien, y aunque es verdad que la vida de las estrellas es mucho más larga que las nuestras y por tanto a la persona, al ser humano le podría parecer que la vida de las estrellas sí que es eterna, pues vemos que no, que sí que podemos incluso ver cambios significativos a lo largo de incluso de decenas de años y bueno, pues en la mayoría para ver cambios tenemos que esperar miles de millones de años. Entonces, les invito a que hagamos un recorrido por la vida de las estrellas y veamos cómo son esas fases, ese nacimiento, esa evolución y esa muerte, ¿no? Bien, para ello vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es el principio? Pues el nacimiento de las estrellas. Uno de los secretos mejor guardados de las estrellas es que, aunque son objetos que ya hemos dicho que son muy calientes, cuando se forman lo hacen en unas condiciones muy frías, ¿no? Necesitan condiciones, pues temperaturas muy bajas para formarse. Bien, a ver, aquí. Tengo que darle otro aquí, vale. Pues las estrellas se forman en regiones del espacio interestelar, densas y frías, con temperaturas por debajo de los menos 200 grados Celsius, es decir, unas pocas decenas de grados por encima del cero absoluto. Estas regiones, que llamamos nubes moleculares, están compuestas principalmente por hidrógeno, que es el elemento más ligero y más abundante del universo. Las nubes pueden verse perturbadas por un efecto externo, como por ejemplo la explosión de una supernova cercana, y estas nubes que estaban tranquilitas se perturban y empiezan a colapsar. Al ir colapsando, la nube al ir, ¿qué significa ir colapsando? Pues que el material se va contrayendo, la temperatura en el centro, en el interior de esa nube que está contrayéndose, empieza a aumentar, aumenta la presión y aumenta la temperatura, y hasta que se alcanzan las condiciones necesarias de unos 18 millones de grados para que se empiecen a producir reacciones nucleares de fusión o reacciones termonucleares, ¿no? En ese momento decimos que ha nacido una estrella, como esa que vemos ahí. Bien, pues la nube, al ir contrayéndose, al ir compactándose, no solo va reduciendo su tamaño, sino que también empieza a girar, ¿vale? Y el material restante de la formación de la estrella se queda girando en un disco, que llamamos un disco protoplanetario, y va chocando uno con otro hasta que puede dar lugar a la formación de planetas. Esto es una representación artística, pero
En las últimas décadas se han conseguido hacer simulaciones lo que llamamos simulaciones hidrodinámicas, como esta que les voy a mostrar aquí. A ver, me pasó lo mismo que en el otro. Vamos allá. Ahora sí, perdón. Bien, pues estas simulaciones hidrodinámicas en las que podemos ver en el ordenador cómo sería la formación de las estrellas a partir de esa nube colapsante, ¿no? Como vemos, el material no solo va concentrándose, sino que además vemos que se produce una rotación y en el centro de ese disco es donde se consiguen las mayores presiones, las mayores temperaturas y es donde se consiguen las condiciones para que arranquen las reacciones termonucleares. Bien, además de poder simularlo con nuestros ordenadores, ya también hemos sido capaces de observar esos discos protoplanetarios, ¿no? Con imágenes como las que está obteniendo el observatorio, los radiotelescopios del proyecto ALMA. Bien, aquí tenemos diferentes discos protoplanetarios. Como ven, algunos tienen muy bien definidos incluso unas especies de anillos, ¿no? Donde ya hay material mucho más concentrado que va a dar lugar a la formación de planetas. Bien, pues antes de seguir ya hemos visto cómo nacen las estrellas, pero ahora es el momento de definir qué es una estrella, que todavía no lo hemos hecho, ¿no? Pues decimos que las estrellas son grandes esferas. A ver, esto también es un vídeo, a ver si funciona. Bien, pues las estrellas son grandes esferas de plasma, que es gas muy caliente, en el que los iones están, los iones están por un lado y los electrones están libres, ¿no? Es una sopa de iones y electrones muy, muy, muy caliente. Bien, pues las estrellas son estas grandes esferas de plasma muy caliente en el que brillan debido a las reacciones termonucleares que se producen en su interior. Bien, estas reacciones que tienen lugar en el interior de las estrellas no solo hacen brillar a la estrella, sino que además ayudan a que la estrella se mantenga estable. ¿Por qué? Pues porque lo que hacen es generar esa radiación que se genera en el interior de la estrella, genera una presión hacia afuera que, sumada a la presión del gas, va a conseguir contrarrestar el efecto de la gravedad, que lo que hace es intentar que la estrella siga colapsando, ¿no? Siga concentrándose. Bien, pues toda la vida de las estrellas va a estar marcada por una lucha entre esas dos fuerzas o por un equilibrio o desequilibrio entre esas dos fuerzas. La gravedad, que tiende a concentrar la estrella, a hacer colapsar a la estrella, y la presión del gas más la presión de la radiación, que tiende a expandir la estrella, a que aumente de tamaño. Bien, pues, ¿cómo son esas reacciones nucleares que tienen lugar dentro de las estrellas? Pues son lo que llamamos, creo que ya lo dije, reacciones nucleares de fusión. Son diferentes a las que estamos más acostumbrados, que son las que tenemos con las que conseguimos energía aquí en la Tierra, que son las de fisión. ¿Qué sucede en las reacciones nucleares de fusión? Pues que núcleos de elementos ligeros se unen para formar un elemento más pesado, ¿no? Un núcleo de un elemento más pesado. Y además en estas reacciones se libera energía, se libera energía en forma de luz, que es la que hace brillar a la estrella. Bien, pues cada reacción nuclear va a necesitar unas condiciones de presión y de temperatura para darse. Cuanto más pesado es el elemento que queremos formar, por así decirlo, mayor va a ser la presión y la temperatura que necesitamos en el interior de la estrella, ¿no? Entonces, por esto, la cantidad de elementos y el tipo de elementos que se van a formar en las estrellas va a depender de un parámetro que va a determinar qué presión y qué temperatura tenemos en el interior, y que ya me adelanto, es la masa de la estrella. Bien, las estrellas, como todo el universo, están formados principalmente por hidrógeno.
que es el elemento más abundante del universo, es el elemento más abundante que se formó después del Big Bang y que se mantiene siendo el elemento más abundante del universo. Y además es el primer, bueno, por eso fundamentalmente va a ser el primer elemento que se quema en las estrellas, ¿no? En esas reacciones nucleares. Es decir, el hidrógeno es el primer combustible de las estrellas, de todas las estrellas. Después de formarse, todas las estrellas van a pasar la mayor parte de sus vidas quemando hidrógeno en su centro, ¿no? Y convirtiéndolo en el segundo elemento más ligero, que es el helio. Hay múltiples reacciones termonucleares que a partir del hidrógeno forman helio o dan lugar al helio. Aquí les muestro una de ellas. Esta no es la que se produce de forma predominante en el Sol, pero bueno, es sencilla para explicarles lo que quiero explicarles. Bien, pues en esta reacción lo que vemos es que los núcleos de hidrógeno, tenemos dos en este caso, el deuterio y el tritio, pesan más que el núcleo de helio que se forma después de la fusión. Entonces, la diferencia de masa que tenemos entre los núcleos de hidrógeno originales y el núcleo de helio final se convierte en energía, en forma de fotones, en forma de luz, que primero se genera en el interior de la estrella, se va moviendo por todo el interior de la estrella a lo largo de muchísimo tiempo, tarda millones de años en llegar a la superficie, y cuando llega a la superficie de la estrella es emitida y por eso las estrellas brillan. Bien, si volvemos al diagrama que les comenté antes, el diagrama HR, ese tan importante para la astrofísica, y buscamos dónde se encuentra el Sol, pues en ese puntito ahí que está rodeado con un anillito es donde se encuentra nuestra estrella, el Sol. ¿Cómo es? Bueno, y todas las estrellas que se encuentran en lo que llamamos la secuencia principal, que es esta banda que viene desde aquí, desde estas estrellas, desde las enanas rojas hasta las gigantes azules, pues toda esta banda es lo que llamamos la secuencia principal y es donde se encuentran las estrellas que están quemando hidrógeno en su interior, en su núcleo, por así decirlo, en el centro de la estrella. ¿Vale? Esta etapa, la de la secuencia principal, es una etapa muy estable donde las estrellas pasan la mayor parte de sus vidas y no es una secuencia, esta no es una secuencia evolutiva, es decir, las estrellas como el Sol no evolucionan a lo largo de esa secuencia, sino que lo hacen, por así decirlo, perpendicular hacia arriba, ¿no? ¿Qué le pasa al Sol? Pues desde que el Sol nació, que estaba un poquito más abajo de donde se encuentra ahora en la secuencia, al ir convirtiendo hidrógeno en helio, ha ido aumentando levemente su brillo, ¿no? Y entonces su luminosidad. Y entonces se desplaza un poquito hacia arriba. Después veremos qué le pasa a las estrellas de diferentes tipos cuando se termina el hidrógeno en el centro, ¿no? Cuando ya no está en esa etapa estable que está quemando hidrógeno y convirtiéndolo en helio. Bien, pues para saber qué les pasa, un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta en la vida de las estrellas y que va a marcar prácticamente o de gran manera las diferentes fases por las que pasa, es la masa con la que nace. Es decir, no va a tener la misma vida una estrella que nace con muy poquita masa que una estrella supermasiva, ¿no? Si queremos hacer un símil, aunque no me gusta mucho, pero bueno, es como decir una persona que nace en un ambiente pobre, por así decirlo, no va a tener, desgraciadamente, y aunque lo intentemos, las mismas condiciones que una persona que nace con grandes riquezas y con grandes abundancias, ¿no? Pues bueno, más o menos a las estrellas les pasa lo mismo. Bien, pues aquí vemos un diagrama donde podemos ver cómo es la evolución de las estrellas según su masa. En el eje Y tenemos la masa con la que nace la estrella y en el eje X el tiempo. Lo que vemos es que las estrellas con menor masa
tienen vidas muy largas, ¿no? Evolucionan muy lentamente, mientras que las estrellas más masivas queman su combustible muy rápidamente y mueren jóvenes, por así decirlo, ¿no? Tienen muchísimo combustible, pero evolucionan muy rápidamente y terminan sus vidas mucho antes. Bien, pues vamos a ver más en detalle cómo es la evolución de las estrellas según su masa. Y vamos a empezar por las más pequeñitas, ¿no? Las que tienen menor masa. Bien, pues a las estrellas que nacen con una masa inferior a la mitad de la masa del Sol, es a las que llamamos estrellas de baja masa, son las estrellas que llamamos enanas rojas. Estas estrellas son muy frías para ser una estrella porque pueden llegar casi a los 5000 grados Kelvin. Son estrellas de las menos brillantes y en cambio tienen vidas larguísimas, ¿no? Algunas de estas estrellas tienen vidas más largas que la edad del universo. Y aquí esto nos puede sonar raro. ¿Cómo es que una estrella puede tener una vida más larga que la edad del universo? Pues porque hemos estimado que nació prácticamente muy poquito después del Big Bang, pocos millones de años después, y todavía está a lo mejor en la mitad de su vida, es decir, que todavía le quedan mucho tiempo por vivir. Bien, pues las estrellas de baja masa, aunque no tienen mucho combustible, pues lo van quemando muy lentamente y por eso tienen esas vidas tan largas. Cuando se les acaba el hidrógeno en el centro de la estrella colapsa por efecto de la gravedad, es decir, se le acaba el combustible, no tiene esa radiación que mantiene la presión hacia afuera suficiente para contrarrestar el efecto de la gravedad, y la estrella colapsa por efecto de la gravedad y se convierte en una enana blanca. Bien, por debajo de un 8% aproximadamente de la masa del Sol, los objetos los denominamos, y sin que lleguen a ser planetas, esos objetos intermedios entre estrellas y planetas los llamamos enanas marrones. Son objetos, por así decirlo, frontera, no tienen suficiente masa para producir reacciones nucleares en su interior de forma continua. A veces sí que tienen unos procesos de reacciones nucleares al principio de sus vidas y después estos procesos se apagan. Y, pues, como decimos, son objetos frontera. Interesante es que el primero de ellos, Teide 1, se descubrió, se confirmó desde el observatorio del Teide aquí en Tenerife por un equipo de investigadores e investigadoras del IAC. Y bueno, pues de ahí recibe ese nombre. Bien, pues estas estrellas como son muy abundantes y sus vidas son así como muy tranquilas y pues no sucede nada así como muy interesante, ¿no? Vamos a pasar ahora a las estrellas como la nuestra, las estrellas de masa intermedia o de tipo solar. Bien, estas son las estrellas que nacen entre la mitad de la masa del Sol y 9 veces esta masa. A estas estrellas las llamamos de masa intermedia y las nombramos con los tipos espectrales desde K hasta B aproximadamente. El Sol es una estrella de tipo G y las consideramos todavía estrellas frías, aunque pueden llegar hasta casi unos 20.000 Kelvin. Y en estas estrellas, ¿qué fenómenos se producen? Pues cuando se agota el hidrógeno en el centro de la estrella, decíamos, todas independientemente de su masa, pasan la mayor parte de su vida quemando el hidrógeno en el centro. ¿Qué le pasa a este tipo de estrellas cuando se agota el hidrógeno que tenemos en el centro de la estrella? Ya se ha convertido todo en helio. Pues que el núcleo, el centro de la estrella, se contrae mientras sus capas exteriores se expanden y la estrella se convierte en una gigante roja. El interior de la estrella, al contraerse, aumenta su presión, la presión y la temperatura del gas, del plasma, y entonces se dan las condiciones necesarias para quemar el siguiente elemento químico, que es el helio. En la combustión del helio se produce fundamentalmente carbono, un poco de oxígeno también,
y en las reacciones que siguen a estas se produce también nitrógeno y lo que llamamos los elementos S, que van en la tabla periódica desde el del galio hasta el plomo y el bismuto. Bien, así que ya en las estrellas de tipo solar se están creando un montón de elementos químicos de los que tenemos en la tabla periódica. Bien, además en esta etapa de gigante roja se produce una cosa muy importante, que es que en las capas externas se produce, en el núcleo de la gigante roja tenemos entonces la combustión del helio que pasa a ser el nuevo combustible de la estrella, ¿no? En una capa externa, tenemos que empieza a quemarse el hidrógeno, a convertirse en helio. Y en las capas más externas se produce un proceso que llamamos de convección, es decir, el material caliente del interior sube a la superficie o a la zona más externa de la estrella y el material frío baja, ¿no? Y así lo que se produce es una mezcla de los materiales que se están produciendo en el interior de la estrella hacia el exterior. Van llegando a la superficie. Bien, aquí tenemos una animación. A ver. Vale. Una animación de la vida de una estrella parecida al Sol. Cuando llega a la fase de gigante roja, puede devorar a los planetas que la orbitan, como se supone que sucederá con Mercurio y con Venus y quizá con la Tierra, en el caso del Sol. Y llega un momento en que el helio en el centro de la estrella se acaba. Entonces la estrella de nuevo se queda sin combustible. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que gana la fuerza de la gravedad en el centro de la estrella. El núcleo, el centro de la estrella, se contrae y las capas externas se expulsan en forma de lo que llamamos nebulosa planetaria. Bien, pues ahora sí que la estrella no tiene suficiente masa para quemar el siguiente elemento, que sería el carbono, y entonces el núcleo de la estrella sigue colapsando hasta convertirse en una enana blanca. Bien, pues el Sol está más o menos ahora a la mitad de su vida y le quedarán pues entre unos 5.000, 6.000 millones de años hasta la fase de gigante roja. Mucho antes de que se convierta en gigante roja ya no será posible la vida en la Tierra, ¿no? Porque aumentará muchísimo, por lo menos en la superficie de la Tierra, porque aumentará muchísimo la temperatura en la superficie. Pero ¿qué sucede? Que ojalá lleguemos hasta ese momento con la humanidad. Tendríamos, y es lo que estamos haciendo, que buscar ya lugares alternativos, porque sabemos que si somos capaces de llegar hasta ese momento, la humanidad necesitará un nuevo sitio donde vivir, ¿no? ¿Qué pasa? Que para eso queda muchísimo tiempo. Llevamos muy poquito en este planeta y ya tenemos problemas con la temperatura, con el cambio climático, ¿no? Entonces, lo primero, nuestro objetivo fundamental y en el que sí que podemos contribuir ahora mismo es en intentar frenar ese cambio climático. Bien, ¿cómo es la evolución de las estrellas en el diagrama HR cuando llegan a esa fase de gigante roja? O para llegar hasta esa fase de gigante roja, pues lo vemos aquí. Vemos el Sol, ese puntito amarillo, en el momento en el que se encuentra actualmente, se convierte en subgigante, en gigante roja. Después va pasando a colores más azulados cuando ya expulsa la nebulosa planetaria y se convierte en enana blanca. Y finalmente la evolución en la zona de las enanas blancas, sí, aquí sí que el diagrama es evolutivo, porque la estrella empieza siendo bastante azul y más luminosa y se va haciendo cada vez, con el paso del tiempo, más roja y menos luminosa. Bien, pues las nebulosas planetarias son algunos de los objetos más bellos que podemos ver en el universo. Cuando los observamos en diferentes filtros para ver los diferentes colores, pues obtenemos imágenes tan bellas como estas que les muestro aquí, que han sido todas obtenidas desde los observatorios de Canarias. También tienen diferentes tipos, dependiendo de si la estrella tenía todavía hay mucho estudio sobre esto, ¿no? Pero se cree que si la estrella tenía un disco de material a su alrededor, se pueden formar las nebulosas bipolares,
y pues muchas también tienen formas esféricas, ¿no? Bien, pasamos ahora, nos quedan la joya de la corona, por así decirlo, ¿no? Las estrellas más masivas de todas, las que nacen con más de 9 veces la masa del Sol. Bien, pues estas estrellas son las más calientes, son las más brillantes, pero son las menos abundantes que existen. Las temperaturas en su interior son tan altas que pueden llegar a alcanzarse las condiciones para quemar en fases sucesivas el hidrógeno, el helio, después el carbono, el neón, el oxígeno, el silicio, hasta que llegamos a un núcleo de hierro y níquel. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, importante, estas reacciones termonucleares se producen primero en el centro de la estrella y después se van produciendo de forma sucesiva en capas alrededor del centro. De forma que al final de este proceso, la estrella va a tener una estructura interna similar a la de una cebolla, donde cada capa tiene una composición diferente. Bien, pues cuando llegamos a tener un núcleo de hierro y níquel, sucede algo parecido a lo que ya hemos visto con los otros tipos de estrellas, pero en este caso es que el hierro y el níquel ya cuando se fusionan, no generan energía, sino que requieren energía para fusionarse. Como no hay de dónde sacar esa energía, pues se paran las reacciones termonucleares en estas estrellas y de nuevo, ahí en esa lucha de fuerzas, gana la gravedad, el núcleo se contrae y las capas externas explotan en forma de una supernova. Es uno de los fenómenos más energéticos del universo. Bien, aquí vemos en este vídeo, a ver, en este pequeño vídeo, vemos cómo se producen esas reacciones, ¿no? Bueno, vemos esa lucha de fuerzas o ese equilibrio de fuerzas que durante la fase estable de la estrella pues están equilibradas. Como en el interior de la estrella masiva, primero tenemos, no se ve muy bien porque justo cae encima, abajo vemos los diferentes elementos químicos que se van generando, cómo empiezan en el centro y cómo van quedándose también diferentes reacciones en las diferentes capas de la estrella. Y por último, cuando llegamos, ya estamos en ese núcleo de hierro y níquel y ya la estrella no puede fusionar esos elementos y generar energía, y entonces gana la gravedad, la presión de radiación prácticamente se reduce a cero, ¿no? Y es cuando se produce el colapso de la estrella ahora veremos en qué. Bien, ¿cómo es la evolución de estas estrellas masivas cuando salen de la secuencia principal? Pues la vemos aquí, ¿no? Esta es la evolución en el diagrama HR. Se van a la zona de las supergigantes rojas, ¿no? Bien, y finalmente, ¿qué pasa cuando hemos dicho que no pueden seguir las reacciones nucleares? Pues aquí lo que tenemos es dos finales. Hemos dicho que va a ganar la gravedad y el núcleo se contrae. ¿Y qué dos finales tenemos? Pues para las estrellas hasta 30, o sea, que al nacer tenían hasta 30 veces la masa del Sol, ese núcleo que se contrae, que colapsa por efecto de la gravedad, se va a convertir en una estrella de neutrones. Y para las estrellas más masivas, que esas 30 masas del Sol, lo que se va a formar es un agujero negro. Es decir, un objeto compacto tan masivo, con tanta gravedad, que ni siquiera la luz puede escapar de él. Bien, y en ambos casos tenemos que las capas externas, el resto de la estrella, lo que no es el centro, va a explotar como una supernova, que como decíamos es uno de los fenómenos más energéticos del universo. Las estrellas más masivas también pueden dar lugar a lo que se conoce como un estallido de rayos gamma, que si las supernovas son superpotentes, superenergéticas, los estallidos de rayos gamma son el fenómeno más energético que se conoce en el universo después del Big Bang. ¿Vale? O sea, que imagínense la cantidad de energía de la que estamos hablando.
Bien, aquí tenemos una animación de cómo es ese final de las estrellas más masivas. Ahí la tendríamos cuando se convierte en la supergigante roja y muy rápidamente, como dijimos, estas estrellas evolucionan muy, muy rápidamente. Tenemos esa explosión de supernova. Aquí tendríamos lo que se conoce como el remanente. Bueno, aquí tenemos todavía el gas saliendo a velocidades enormes, muchas veces velocidades más rápidas que la de la luz, dispersándose todo ese material que se ha formado dentro de la estrella por el espacio que está alrededor, ¿no? Y mezclándose, este material sigue moviéndose, sigue alejándose del punto en el que se ha formado y va a ir mezclándose con todo el resto del material, con todo el resto de las nubes, del gas y el polvo que hay en la galaxia. Vale. Bien, y por último, otra pregunta que nos podemos hacer es, y que también nos puede llevar a impresiones equivocadas si lo que hacemos es solo dar un vistazo, es si las estrellas están aisladas, si están solitas, ¿no? A simple vista, cuando miramos el cielo, podríamos decir, pues yo las veo más o menos algunos grupitos que sí que los vemos juntos, diríamos que muchas o la mayoría están solitas, ¿no? ¿Es eso verdad? Pues vamos a verlo. Para empezar, cuando nacen, las estrellas nacen en grupos. De esas nubes que decíamos al principio, esas nubes moleculares, la perturbación que da lugar a la formación de estrellas normalmente no da lugar a una única estrella, sino que se empiezan a formar muchas estrellas en diferentes puntos de esa nebulosa, ¿no? Después, por efecto de las interacciones entre unas estrellas y otras, pues muchas van a salir dispersadas hacia otras zonas y se van a ir alejando unas de otras, ¿no? Y alejándose de la región en la que se formaron. Bien, pues, ¿qué porcentaje de esas estrellas que han nacido juntas después quedan totalmente aisladas? Pues, como comentábamos, tenemos casos que son muy claros, como son los cúmulos de estrellas. Tenemos los cúmulos que llamamos abiertos, que suelen estar formados por estrellas jóvenes, y en estas agrupaciones de estrellas hay entre una decena a varios miles de estrellas, ¿no? Las solemos encontrar en el disco de las galaxias espirales e irregulares y no tienen una estructura muy definida, pueden tener diferentes estructuras, ¿no? Y después tenemos el rey de los cúmulos, que serían, o los reyes, que serían los cúmulos globulares. Estos cúmulos suelen tener forma más o menos esférica y están formados normalmente por estrellas viejas, son muchísimos más antiguos que los cúmulos abiertos, y en cuanto al número de estrellas que los componen, los cúmulos globulares pueden tener entre miles a cientos de miles de estrellas. ¿Dónde los encontramos? Pues normalmente los encontramos en el halo en el caso de nuestra galaxia, en el halo de nuestra galaxia, ¿no? En los halos de galaxias espirales. Bien. Y, a ver, aquí por qué nos sale. Aquí está, vale. Bien, y si nos vamos a agrupaciones más pequeñas de estrellas, pues encontramos que en el disco de nuestra galaxia de la Vía Láctea, aproximadamente el 90% de todas las estrellas masivas de alta masa se encuentran en grupos de 2 estrellas, lo que llamamos sistemas binarios. Y si miramos las estrellas como el Sol, las estrellas de masa intermedia, encontramos que aproximadamente la mitad de las estrellas como el Sol también están formando pares de estrellas. Así que estar en grupos, estar formando partes de asociaciones de estrellas es algo bastante común. Además, el estudio de los sistemas binarios nos ha permitido encontrar resultados muy importantes para la astrofísica. Les voy a comentar algunos que además han sido contribución de investigadores e investigadoras del IAC, de compañeros y compañeras. Por ejemplo, el descubrimiento de agujeros negros estelares. Como decíamos, un agujero negro es tan masivo, tiene tanta gravedad,
que ni siquiera la luz escapa de él. Por tanto, no podemos detectarlo por luz que emita, ¿no? ¿Cómo los detectamos? Pues los primeros que se conocen del orden de decenas, tengo por ahí 20, pero no sé si ya estamos más cerca de 30, solo en nuestra galaxia, como dijimos, la cantidad de estrellas que hay en nuestra galaxia, solo hemos confirmado decenas de agujeros negros. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues cuando se encuentran en sistemas binarios con otra estrella compañera, que son lo que llamamos las binarias de rayos X. La estrella, o sea, el agujero negro va chupando material de la estrella compañera. Este material, al girar alrededor del agujero negro, rota muy rápidamente, se va calentando mucho y emite radiación en el rango de los rayos X. Y así podemos descubrirlos, ¿no? Y podemos estudiarlos. Bien, otra parte muy importante fue el estudio de los sistemas binarios de estrellas masivas. Había un problema y es que se encontraban estrellas mucho más masivas que lo que predecían los modelos de formación de estrellas. Entonces, no sabíamos cómo se habían podido formar esas estrellas. Y se encontró que una fuente muy probable era la fusión de dos estrellas masivas, dando lugar a una estrella mucho más masiva todavía. Y uno de los resultados más importantes de la astrofísica, de la física y de la ciencia, por así decirlo, de los últimos años, ha sido el estudio de las ondas gravitacionales que hemos podido primero intuir o casi tener una evidencia con el estudio de los sistemas de dos enanas blancas que rotan una alrededor de la otra y se van acercando cada vez más perdiendo energía porque se va emitiendo en forma de onda gravitacional, y en los últimos años ya hemos tenido la fusión de estrellas de neutrones, estrellas, como sabemos, las más masivas, que al final de sus vidas se convierten en estrellas de neutrones y a través del experimento LIGO, pues hemos sido capaces de detectar las ondas gravitacionales producidas por la fusión de objetos como estos, ¿no? Cuando estas estrellas se fusionan, el fenómeno que se produce o la explosión que se produce es tan energética que se conoce como kilonova, es mucho más energética que una supernova, ¿no? Y es uno de los fenómenos más energéticos del universo, como les comentaba antes, y además estas fusiones son súper importantes porque en ellas se producen grandes cantidades de un material que para nosotros es muy importante, que es el oro, ¿no? Bien, pues, ¿cuánto? Pues se estima, y después, ahora les comentaré que también se ha observado, se estima que en una fusión de estrellas de neutrones se pueden formar hasta 10 veces la masa de la Luna de oro. Así que probablemente si alguien tiene algo de oro, una pulsera, un diente, pues que sepa que ese oro que tienen muy probablemente viene de la fusión de estrellas como estas, ¿no? De estrellas de neutrones. Como les digo, esto era algo que salía de los modelos, pero que también hemos podido observar recientemente con la detección del LIGO de ondas gravitacionales. En 2017 primero se detectaron fusión de agujeros negros y después en 2017 este experimento detectó ondas gravitacionales procedentes de la fusión de un sistema de estrellas de neutrones. Entonces se alertó a toda la comunidad astronómica de todo el mundo. Muchos telescopios apuntaron hacia la región del cielo donde LIGO había hecho esa detección de ondas gravitacionales y se detectó la kilonova, y con espectroscopía, que es una técnica que nos permite saber la composición o conocer la composición química de los objetos que estudiamos, que observamos, pues se detectó oro procedente de esa kilonova, ¿no? O en la región donde se había producido esa kilonova. Bien, bueno, pues perdón que no lo comenté, la importancia de la detección de las ondas gravitacionales es que además
nos ha permitido confirmar la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿no? Así que es una de las cosas que faltaba. Todo iba cuadrando, pero nos faltaba por tener esa confirmación experimental u observacional, y ya por fin con las ondas gravitacionales lo hemos tenido, además de que se abre una nueva ventana para observar el universo. Antes solo teníamos la luz, o prácticamente casi toda la información del universo la obteníamos de la luz, y ahora tenemos otra forma de investigarlo, ¿no? Que es con las ondas gravitacionales, donde podemos observar objetos que no emiten luz, como son, por ejemplo, los agujeros negros. Bien, pues aquí tenemos una tabla resumen de los elementos químicos que encontramos en la Tierra y que encontramos en todo el universo, y cuáles son sus fuentes principales de producción. Como vemos, la mayor parte se generan las estrellas, tenemos el hidrógeno y la mayor parte del helio, que son los elementos que básicamente los únicos que se formaron en el Big Bang, y después casi todos los demás elementos se forman en las estrellas, tanto en los procesos termonucleares, en las reacciones termonucleares en el interior de las estrellas, como al final de sus vidas en esos procesos muy energéticos que dan lugar a otros elementos más masivos y que necesitan unas condiciones más extremas, ¿no? Bien, y aquí ya como resumen, pues hemos visto que las estrellas nacen de esas nubes frías, densas y frías, que son las nubes moleculares. Después, dependiendo de la masa con la que nacen, pues pasan por diferentes procesos evolutivos, van generando diferentes elementos químicos en su interior, y al final de sus vidas, gran parte de esos elementos químicos que han generado, pues son expulsados al medio que las rodea en forma de nebulosa planetaria o de supernova. Todos esos elementos químicos se van dispersando por el medio y vuelven a formar parte de esas nubes de gas y polvo, a partir de las cuales se van a formar nuevas generaciones de estrellas y los planetas que se formarán también alrededor de estas estrellas, ¿no? Bien, pues estos procesos que hemos visto, que les he contado, no solo se producen en estrellas de nuestra galaxia, también hemos visto estrellas similares en esas mismas fases de evolución en galaxias cercanas, y en galaxias más lejanas, aunque no podemos identificar estrellas individuales, sí que vemos que en términos generales su comportamiento es similar al de la Vía Láctea y las estrellas que tenemos más cerca, donde sí podemos ver esas estrellitas de forma individual. Por tanto, podemos, extrapolando, pues podemos pensar que esos procesos que se dan aquí, que hemos confirmado, se dan también en el resto de galaxias del universo. Y así se cerraría el ciclo químico y el ciclo vital del universo, que es también un poco el origen de todos los que estamos aquí y de todo lo que nos rodea. Pues nada, con esto ya termino. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, y creo que Héctor ya viene para acá. Sí, muchas gracias, Naira, por esta conferencia que me ha gustado mucho. Creo que siempre es bonito, ¿no? El ver las estrellas cómo evolucionan también, aunque como seres humanos, lo que tú decías, nos parece que son eternas, pero en realidad es porque nosotros somos efímeros, ¿no? Y cómo generan toda la química del universo y de la que estamos hechos nosotros. Pues nada, si por aquí alguno de nosotros, hijos de las estrellas, gente hecha con desechos de estrellas defenestradas miles de millones de años, hace miles de millones de años, pues quiere hacer alguna pregunta, seguro que, por ejemplo, aquí tenemos una, sí. Gracias, me encantó la charla. Comentabas que los cúmulos abiertos están formados por estrellas jóvenes y los globulares por estrellas más viejas. Cuando esas estrellas jóvenes se envejecen, ¿forman un cúmulo globular o no? Déjame repetir la pregunta para que quede en la grabación. Decías que los cúmulos abiertos están formados por estrellas jóvenes y los cúmulos globulares por estrellas viejas. Y la pregunta es si cuando esas estrellas jóvenes de los cúmulos abiertos envejecen, forman un cúmulo globular. Pues muchísimas gracias. La pregunta, la verdad, que tiene todo el sentido, porque podría ser evolutivo, ¿no? Como hemos visto también que se pensaba primero del diagrama HR.
En este caso, la respuesta es no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los cúmulos globulares están formados por muchísimas estrellas y son más viejas? Pues porque al comienzo de la formación de la galaxia había muchísimo más gas, ¿no?, disponible para formar estrellas. Entonces, esa gran cantidad de gas disponible, esas nubes moleculares enormes en esos momentos, permitían que cuando había una perturbación en la galaxia, se formara gran cantidad de estrellas a la vez, todas más o menos con muy poca diferencia de tiempo entre unas a otras, ¿no? Eso es lo que dio lugar a los cúmulos globulares, que son prácticamente las primeras estrellas que se formaron en nuestra galaxia y en galaxias similares a la nuestra. Los cúmulos abiertos, tenemos estrellas muy, muy jóvenes. ¿Y qué les pasa a esas estrellas jóvenes cuando van evolucionando? Pues algo como lo que decíamos, ¿no?, que muchas veces, hay algunas que sí permanecen juntas, pero muchas veces por los fenómenos, las interacciones de unas con otras y también por los propios movimientos de la galaxia, esas estrellas tienden a ir alejándose unas de otras, ¿no?, y tienden a separarse de sus hermanas y de esa nube que las vio nacer, ¿no?, o que fue su madre. Las estrellas dentro de los cúmulos globulares, como esos cúmulos tienen tanta gravedad, la gravedad del cúmulo no permite que las estrellas salgan dispersadas. Hay algunas que sí, pero la mayor parte de ellas siguen todas juntas. Entonces, por eso los tenemos ahí como esas grandes esferas de muchísimas estrellas. Gracias. Si quieres podemos coger una de Internet. Nos pregunta Pablo García, que dice que si los fotones tardan miles de años, se refiere desde que se generan en el núcleo hasta que llegan a la superficie de la estrella y ya pueden escapar, si tardan miles de años desde que se producen hasta que salen al espacio, ¿cuándo empieza realmente a brillar una estrella? Vale, ahí, primera duda que te voy a preguntar, como gran experto en física estelar y solar, ¿son miles de años o son millones? Son, entre 10.000 y 1 millón de años, es una curva, ¿no?, una campana de Gauss que tiene más o menos ese ancho, ¿no? O sea, entre 10.000 y 1 millón de años. Vale, porque creo que dije miles, pero justo no, cuando lo dije... La pregunta, yo leí literalmente la pregunta, ¿no? Decía Perfecto. Miles de años, pero eso es... Sí. Sí, en realidad puede ser más que eso. Vale, pues, ¿cuándo empieza a brillar la estrella, no? Pues es verdad que desde el primer fotón que se produce en el interior de la estrella, o los primeros fotones, porque no es uno solo, sino de esas primeras reacciones termonucleares empiezan a producirse hasta que vemos esa estrella brillar, va a pasar al menos ese tiempo, ¿no? Además, esas estrellas cuando nacen están incluidas dentro de la nube de la que se han formado, ¿no? Entonces, en esa nube hay mucho polvo que probablemente no nos va a dejar ver la estrella hasta mucho tiempo después, cuando ese polvo, por la radiación producida por la estrella, ese polvo y ese gas que rodea a la estrella recién nacida, se va dispersando más bien, va siendo expulsado por la radiación, y entonces hasta que finalmente queda una línea, por así decirlo, totalmente libre, desde esa estrella hasta nosotros, y entonces es cuando podemos verla. Si observamos esa zona donde se están formando estrellas en el rango infrarrojo, que sí que nos permite ver a través del polvo, sí que vamos a poder ver esa estrella prácticamente desde que esos primeros fotones llegan a su superficie, ¿no? Sí, otra pregunta por aquí. Sí. Sí, la pregunta es que dentro de todos esos elementos que están relacionados con la formación de las estrellas, pues la pregunta es por la materia oscura y la energía oscura, que qué papel juegan, ¿no?, en esto de la formación de las estrellas. Bien, pues en la formación de las estrellas la verdad que no tienen un papel muy relevante, porque la materia oscura lo que hace, que sí que es un componente muy importante de las galaxias, es básicamente la mayor parte de la materia de una galaxia, es materia oscura.
pero lo único que hace es tener un efecto gravitatorio para mantener a la galaxia unida con un cierto tamaño, ¿no? Y bueno, pues también tiene relevancia en la rotación, la velocidad de rotación de esa galaxia, etc. Pero en lo que son los procesos que tienen que ver con la materia ordinaria, como serían las estrellas, no afecta porque tenemos como una distribución, o sea, la materia oscura, tal como las observaciones nos indican, que no está como en grumos, ¿no? Por lo menos los estudios más importantes nos dicen que tiene como una distribución, no es uniforme a lo largo de la galaxia, hay mucha más concentración en el centro y después pues hay menos hacia el exterior, pero sí que sigue habiendo, ¿no? Pero no hay grumos que puedan producir que se formen estrellas en una determinada zona. Ahí lo que importa es la materia ordinaria, el gas, el polvo y las interacciones, pues eso, por ejemplo, las explosiones de supernovas cercanas que puedan perturbar esas grandes nubes de gas y polvo. Entonces, en la formación de las estrellas no influiría. Y después, la energía oscura, a nivel de galaxias tampoco tiene influencia, lo que es un porcentaje, o sea, a ver, es una energía mucho más, aunque está en todo el universo, pero a nivel local no tiene prácticamente influencia. Entonces, lo que sí que hace es que las galaxias se alejen unas de otras, produciendo además la aceleración, la expansión acelerada del universo. Pero a nivel de la galaxia y de los procesos que se dan en el interior de las galaxias, no tiene influencia. Los otros procesos las otras fuerzas son mucho más importantes a nivel de galaxia. Vale. Hay una... bueno, sí, vamos con una de aquí, sí. Sí, la pregunta es muy buena. Es que Naira nos decía que las estrellas comienzan con una nube de gas y polvo muy frío y que para llegar a formarse la estrella tiene que colapsar hasta tener una temperatura de 18 millones de grados, ¿no? Y que cómo se llega a eso, ¿no? Esas temperaturas. ¿Cómo pasa algo de estar tan frío a estar tan caliente? Bien, no es un proceso rápido, como vimos en las simulaciones, la simulación hidrodinámica que les presenté y también en el vídeo de representación artística. Aquí está puesto, acelerado muchísimo, ¿no? Un proceso de, la verdad es que no recuerdo las escalas temporales, pero al menos de miles de años, si no millones de años. Y en ese proceso el gas y el polvo empieza a colapsar. Lo más importante aquí es el efecto de la gravedad. Se generan dentro de esa gran nube molecular fría, se generan esferas que empiezan a colapsar por efecto de la gravedad. Primero colapsan de forma radial, es decir, la esfera va colapsando, haciéndose cada vez más pequeña. Todo ese gas, al irse concentrando en una zona más pequeña, va aumentando la presión y la temperatura de ese gas. Y además, lo que hemos visto también con las simulaciones hidrodinámicas y con las observaciones es que normalmente esa bola que está colapsando empieza a girar y va dando lugar a ese disco, ¿no? donde se va acretando material, y en el centro de ese disco es donde se consiguen alcanzar esas temperaturas tan altas. Pero no es un proceso súper rápido, ¿no? Esto sí que requiere, pues, en nuestras vidas humanas, pues no podríamos ver la formación de una estrella, ni muchísimo menos, porque es un proceso rápido, pero no tan rápido como van nuestros niveles. Que son del orden de cientos de millones de años, ¿no? O algo así. Pues no recuerdo, por eso dije cientos de millones de años. Muchas gracias. Bueno, estoy preguntando. Vale, pues es que no recuerdo las escalas temporales de... Sí. Sí, por aquí.
Víctor, ¿la repetimos la pregunta? Sí, perdón, me había olvidado, estaba aquí leyendo. Perdón. Sí, que preguntaba porque había estado mostrando en el diagrama los planetas gigantes gaseosos, ¿no? Y las enanas marrones y las enanas rojas, y pregunta que dónde está un poco el límite, ¿no? La frontera entre lo que es un planeta gigante gaseoso y una enana marrón, una enana roja. Vale, pues de nuevo, yo para los números que soy maravillosa. No recuerdo, no recuerdo cuántas masas de Júpiter, o sea, hay un punto que hemos puesto un poco con observaciones de muchísimos objetos, que es el paso de planeta, o lo que consideramos planeta, a lo que sería una enana marrón, ¿no? Las enanas marrones, no recuerdo cuántas masas como el planeta Júpiter, es ese límite. Después, si me da tiempo, te lo digo. El límite que sí les puse por aquí, creo que era 8% la masa solar, es el paso de lo que es una enana roja a una enana marrón, que no es una estrella, a lo que ya sí son estrellas, que las más pequeñitas son las enanas rojas, ¿no? Entonces, ese límite además viene marcado porque se produzcan reacciones nucleares de forma continuada. Entonces, las enanas marrones o no han tenido reacciones nucleares o han tenido algunas al principio de sus vidas y por eso todavía tienen un cierto brillo remanente, y las enanas rojas sí que mantienen reacciones nucleares de fusión del hidrógeno de forma continua, ¿no? Durante toda su vida en la secuencia principal. Entonces, ese límite viene marcado por las reacciones nucleares. Y el otro pues está un poco ahí más difuso, pero sí que está establecido, no me acuerdo si eran 7, no me acuerdo. ¿Tú No me te acuerdo, acuerdas? Tampoco. No. Eso está en la Wikipedia. Eso, Sí. como dice un amigo mío, eso está en los libros. Está en los libros, no hace falta acordarse. Sí, pero hay un número, ¿no? De cuántas masas de Júpiter. Sí, cuántas veces la masa de enana Júpiter marrón. se considera ya una enana marrón. De hecho, si quieres, podemos hilar esa pregunta con una que hay aquí que la plantea, y la tengo que sacar porque es de Juan Carlos, que es el presidente del GOAT, y si no, pues entonces tiene privilegios, que pregunta que por qué se suele decir que Júpiter es una estrella fallida, que quedó a medio hacer, que le faltó masa, ¿no? Y tiene que ver con esto que estás diciendo, con los límites de masa. Además, lo miré hace poco, porque es verdad que eso se suele decir. Hay incluso alguna historia, una de mis historias de ciencia ficción favoritas, que es 2010, trata sobre ese tema. Pero yo creo que es una exageración grosera, porque lo estuve mirando el otro día. La estrella más pequeña que se conoce, que además está prácticamente al límite de lo que los modelos teóricos nos dicen, es, si no recuerdo mal, porque los números yo también como Naira me olvido, pero creo que era 80 veces más masiva que Júpiter. 80 veces, o sea, decir, no, es que le faltó, pues sí, te faltó un factor 80. O sea, realmente te falta mucho para ser una estrella, ¿no? Pero bueno. Sí, se han encontrado además planetas gaseosos mucho más masivos que Júpiter, ¿no? Así que sabemos que en realidad es como todo en la naturaleza, que no hay unos límites muy, muy claros, ¿no? Sino que hay un continuo, y en ese continuo de masas, que es el caso que nos ocupa, pues pasamos desde los planetas hasta esos objetos que nosotros hemos llamado enanas marrones, a las estrellas, ¿no? Que ya sí tenemos también otro rango enorme de masa. Pero bueno, es prácticamente un continuo, y lo único es que dependiendo de esa masa vamos a poder tener reacciones unas u otras, ¿no? O no tener reacciones. Gracias, muchas gracias. Vale, pues si quieres ya la última para terminar, podemos coger una de internet de Borton que pregunta, ¿hay estimación de por cuántas estrellas ya había pasado la nube de material que dio origen al Sol y el sistema solar? No entiendo muy bien la pregunta, pero luego pone, entre paréntesis, ¿o de qué generación es el sistema solar? Quizás sea más sencilla esta segunda forma de expresarlo, ¿no? Sí, bueno, pues justamente un poco en astrofísica se habla de poblaciones por en qué momento se forman las estrellas y cuántas generaciones de estrellas anteriores han vivido, han muerto, han esparcido, por así decirlo, sus materiales químicos que han producido al medio interestelar, y que las nuevas estrellas se han nutrido de esos elementos químicos y, por tanto, no solo están formadas de hidrógeno y helio, que son los elementos que solo teníamos al principio, sino que también tienen ya esos otros elementos, el carbono, el oxígeno, el hierro, el oro, etcétera, ¿no? Entonces, si no recuerdo mal, el Sol es una estrella de tercera generación. Creo. Sí, me suena eso también. Creo que es de tercera generación.
Y los cúmulos globulares, por ejemplo, serían la primera generación de estrellas que se formaron en la galaxia. Además, bueno, los cúmulos, el material de los cúmulos globulares pues no se ha mezclado tanto, pero las estrellas de esos cúmulos que explotaron como supernovas sí que han tenido más posibilidad de que su material se mezcle, porque sale a velocidades muy grandes el material de las explosiones de supernova, y sí que puede alcanzar a gran parte de la galaxia. Pero bueno, estrellas que se formaron a la vez o poco después de la formación de los cúmulos globulares serían la primera generación de estrellas de nuestra galaxia. Después hubo una segunda generación, y el Sol y el sistema solar pues sería de esa tercera generación, si no recuerdo mal. Muy bien, pues nada, me gustaría darle las gracias de nuevo a Naira. Muchísimas gracias. Por acercarnos hoy a las estrellas. Muchas gracias. Y a todos ustedes por venir. Con esto terminamos. Salimos por la puerta principal. Dentro de 2 semanas, el viernes día 30 creo que es, tenemos otro evento que es la presentación de un libro de una escritora joven canaria, Verónica Pavés, que se titula Cosmic Letters, ¿no? Cartas cósmicas, y que bueno, pues, lo vamos a presentar aquí en el museo, así que están invitados a venir si no tienen nada mejor que hacer. Gracias. Muchas gracias.